Santo en nuestras vidas. Amén. Cada uno ahí con el Señor, Padre. Padre maravilloso, Señor, bueno tú eres, Señor. Hoy solamente en mi corazón, Dios, estoy aquí, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote con poder, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, grande eres y poderoso. Si quieren me regalan la luz. Hoy tengo muchos nervios porque de las veces que me he parado aquí, esta es una palabra que me confrontó mucho, que me hizo entender muchas cosas, y quizás estoy hoy como la hermana Elena, llena de gozo. Me siento muy agradecida con Dios. Esta madrugada le decía: Señor, gracias, porque es por ti, es por ti. Y venimos en esta semana, en una semana de bendición, una semana en la que el Señor ha colocado un sueño en el corazón de los pastores, pero fue un sueño para esas arquitectas, amén, y para esos arquitectos también, que quieren no solamente que el Señor nos moldee y nos transforme, sino que queremos también resplandecer, amén. ¿Y qué es resplandecer? Pues ser parte activa en el reino de Dios, amén. Entonces damos gracias, yo daba gracias y yo decía: Señor, esa mujer resiliente es la que vence, es la que no se deja derrotar y no retrocede. Pero después viene otro tema y es la mujer que florece. Entonces esa mujer que florece es la que cambia su estado de derrota a un estado de victoria, amén. Pero hoy el Señor va a presentar una mujer que resplandece. Y el Señor nos ha traído toda la semana así, de victoria en victoria, de etapa en etapa, amén. Y yo decía, todo esto que pasa es por la voluntad de Dios. La palabra que ahorita vamos a ver, el Señor me la regaló en el año 2016. Pero yo en ese entonces no la entendía y no sabía, y quizá ni siquiera tenía el discernimiento de lo que el Señor me estaba hablando. Nunca imaginé que hoy iba a estar aquí parada compartiendo de esa palabra viva y eficaz en mi vida. Y a medida que vayamos compartiendo, ustedes van entendiendo lo que yo también entendí. Amén. Me regala por favor Isaías 61. Yo les voy a leer a favor de ustedes, porque es que cuando la leo siento que entiendo más y que mis nervios como que bajan, porque no crean, me da mucho miedo. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esa palabra es para ustedes y para mí. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué promesa tan hermosa. En el 2016 el Señor me la regaló, pero a pura prueba de fuego, como dice la película, y a pura candela viva, la hice viva y eficaz. Amén. ¿Y qué es resplandecer? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice resplandece? Yo busqué el significado y resplandecer es resaltar, sobresalir, brillar y destacar. O sea que el Señor nos quiere llevar a niveles altos, ¿cierto? Y aquí el Señor cuando dice levántate y resplandece, Él no lo está diciendo si tú quieres. Elenita, ¿será que te quieres levantar? No, el Señor da una orden y dice levántate y resplandece. Así me la habló a mí. Así me la dio en el 2016 a través de una persona que yo no conocía y no sabía nada de lo que estaba viviendo. A veces nosotros tenemos, entre comillas, la vida feliz. Todo está bien.
nuestra salud bien, no estamos pasando hambre, tenemos un techo, tenemos nuestras finanzas estables. Pero resulta que por allá muy adentro aún quedan cositas. Quedan cosas que no nos permiten vivir como el Señor quiere y como el Señor promete aquí en esta palabra, a plenitud. Entonces vamos ahí como la tortuguita y a veces paramos y a veces avanzamos, pero no hemos llegado al nivel que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Y hoy yo les traigo la historia de una mujer que quizá vivía esto. Estaba conectada con el Señor, pero no resplandecía. Amén. Porque ella aparentaba una vida perfecta y la historia lo describe así: un hogar perfecto, unas personas intachables espiritualmente. Pero si analizamos a profundidad la historia, vemos que la mujer no estaba en ese nivel. Vemos que la mujer tenía sus luchas internas. Y el Señor hoy viene a mostrarnos su plan y anular el plan que el enemigo a veces posiciona en nuestra mente. Y quisiera hacerlo creer que ese es el plan de Dios. Y no es así. Yo quiero que me regalen Lucas 1, 5, 7. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. De ella vamos a hablar hoy, de Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, o sea que conocían a Dios, y andaban irreprensibles, o sea intachables, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El 7, por favor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. ¿Qué pasaba con esta mujer? Si analizamos la palabra, parecía todo perfecto, ¿no? Y la misma palabra lo dice, que eran intachables, irreprensibles. Pero esta mujer ante el mundo quizá mostraba una cara, una máscara, pero la realidad que ella vivía en su interior era otra. Era otra, porque a medida que vamos avanzando, analizamos que esta mujer no vivía como el Señor quiere que vivamos, a plenitud. Porque tenía allá algo interno que, aunque ella quería aceptarlo y verlo como la voluntad de Dios, su corazón no lo aceptaba. Amén. En esa época, las mujeres, los israelitas medían a las mujeres, o el valor de la mujer estaba dado por la habilidad que ellas tenían para tener hijos. Y la que no podía, la que estaba inhabilitada para esto, la conducía como a la vergüenza. Entonces, para Elizabeth, esto generó en su vida soledad y sufrimiento. Y ustedes quizás digan: pero es que no tener un hijo. Si hoy en día hay muchas mujeres, la mayoría planifican, ¿cierto? Pero a veces el diablo usa esas cosas para hacer de su plan efectividad en nuestras vidas. Y eso había pasado con esta mujer, aunque la Biblia la describe como una mujer profundamente espiritual. Había ahí un bache, y eso me llevaba a pensar que esa mujer era una mujer señalada por la sociedad. Eso me llevaba a pensar que esa mujer no calificaba para tener un hogar completo, para vivir a plenitud. Me llevaba a pensar que esa mujer vivía triste porque no podía darle a su esposo un hijo. Y la historia describe que ellos sí tenían ese vacío y sí esperaban ese hijo, y su esposo sí quería ese hijo. Porque cuando el ángel le aparece al esposo, lo primero que el ángel le dice es: Dios escuchó tu oración.
O sea que sí había una falencia en ellos, que aunque estaba como el hogar perfecto, no era perfecto, porque había un bache que quebraba sus emociones. Y eso también me muestra que habían pasado muchos años, lo que hace que esta mujer ya sea una mujer de edad avanzada. Entonces quizá para Elizabeth en su pensamiento y en su mundo natural era imposible. Era estéril y también estaba de edad avanzada. Y eso traía aflicción a su corazón. Yo sé con autoridad de qué le estoy hablando. Yo soy testimonio palpable de eso porque me identifico mucho con esta mujer. Pero sé también que hay un Dios de poder. Amén. Y esto llevó a esa mujer o condujo a esa mujer a un estado emocional de quebranto. Sus emociones estaban quebradas. Y cuando uno tiene las emociones quebradas, cuando uno no está al 100, pues uno no puede dar al 100. La palabra dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Y vamos a empezar a verlo. Esta mujer, no estamos diciendo que no obedecía a Dios, que no era una mujer intachable, pero había algo que no la dejaba cumplir el propósito. Porque un propósito grande tenía esa mujer. Amén. Y entonces cuando nuestras emociones están en ese estado, están quebradas o tenemos algo allá adentro, suceden cosas. Y la primera de ellas es que no conectamos con Dios. No conectamos realmente. Uno a veces cree que uno conecta con Dios y que uno está conectado, pero cuando analizamos nuestra realidad vemos que no. Y eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Y eso también vivía esta mujer. Eso nos separa de Dios. Cuando nuestras emociones están quebradas, nos separa de Dios. No podemos estar al 100 con Dios. Entonces, nosotras empezamos no a vivir de la palabra de Dios, de lo que sale de la boca de Dios, sino de nuestra realidad. Y pueda que ustedes no tengan esa realidad, el no tener un bebé, el ser estéril, pero sí hay cosas que quieren entronarse y empoderarse y hacernos creer que esa es nuestra realidad. Y tal vez así estaba Elizabeth. Como habían pasado tantos años, quizá ya estaba resignada a que ese era su destino y a que tenía que vivir bajo la tristeza y el dolor del sufrimiento por no ser mamá. Quizá esta mujer ya estaba creyendo que era lo que Dios tenía para ella y que era la voluntad de Dios, pues habían pasado muchos años y ella había envejecido. La opresión la dominaba y vivía su dura realidad. Cuando nuestras emociones están quebradas, también pasa otra cosa. Y esta sí que es delicada. No tenemos una identidad en Cristo. Porque a nosotros no nos define una palabra del cielo, sino que nos define una circunstancia o una vivencia. Y es por eso que a veces uno escucha comentarios que dicen, yo no nací para casarme. ¿Por qué? Porque quizá han vivido decepciones amorosas, quizá sus sentimientos han sido golpeados. Entonces creemos que esa es nuestra realidad y que eso es lo que tenemos que vivir. Pero es porque nuestras emociones han sido quebradas. A veces hay gente que uno la escucha hablar y dice, nací para ser pobre, los ricos ya están. Quizá han pasado situaciones financieras o sus finanzas no están muy bien y creen que esa es su realidad, que ese es su destino. Entonces eso es lo que los define. Eso es lo que los define. Pero Cristo dice, no, porque otra cosa tiene Dios y otra es mi identidad.
pero esas emociones quebradas no me permiten conectar. Entonces eso me desenfoca y eso turba todo lo que Dios ha hablado y ha estipulado para cada uno de nosotros. Amén. Y otra cosa que sucede es que no se cumple el propósito divino. Porque cuando mi mente está turbada por el dolor, por el sufrimiento o por pensamientos que el diablo ha colocado, es difícil creerle a Dios. Y si yo no le creo a Dios, pues el plan divino va a ser ignorado. Y quizá hay muchas personas o habemos muchos que hemos durado mucho tiempo sentados pensando que Dios es por la orilla. Y yo les voy a contar que no es en la orilla ni es por la orilla. Dios nos quiere a profundidad. Porque nosotros no estamos aquí porque sí. Esa campaña no se hizo porque sí, porque vamos a hacer aquí un evento para decorar. No, eso tiene un propósito en el cielo. Y cada uno de los que está ahí sentado está agendado con una función del reino de los cielos. Es nuestra responsabilidad tomar la decisión de levantarnos y resplandecer. Porque el Señor no quiere solamente restaurar y levantarnos y pasar anónimos. No, el Señor quiere mucho más. Amén. La condición de esa mujer entonces era una condición que no calificaba. Era una mujer quizá con muchas cosas, por así decirlo hoy, negativas. Descalificada de pronto para una sociedad que la señaló y la valoró por su condición, nunca por lo que era. Pero ¿qué hace el Señor cuando el Señor llega a nuestras vidas? El Señor toma esas